Analizamos ahora el ejercicio número 43. Dice lo siguiente. Halla la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es del 85,3% en masa, que se necesita para obtener 100 litros de dióxido de carbono medido a 18 grados centígrados y 752 milímetros de mercurio, mediante la reacción con ácido clorhídrico. Bien, en primer lugar, lo que vamos a hacer es poner la ecuación química de la reacción correspondiente. La reacción es que el carbonato de calcio, aquí lo tenemos, en estado sólido, va a reaccionar con ácido clorhídrico en disolución acuosa, y en esta reacción pues, se va a producir por un lado dióxido de carbono, que es lo que es el dato que viene en el ejercicio. Nosotros nos dicen que se va a producir 100 litros de dióxido de carbono en unas condiciones de presión y temperatura específicas, y además pues se produce cloruro de calcio y agua. Esta ecuación química hay que ajustarla por el método de tanteo, pues solamente poniendo un 2 aquí ya tendríamos las mismas cantidades de cada una de las especies químicas, tanto en los reactivos como en los productos. Bien, esta es la ecuación que va a suceder. La piedra caliza, que tiene un 85,3% en este compuesto, en el carbonato de calcio, va a reaccionar con ácido clorhídrico, se va a desprender un gas y quedará en la disolución pues cloruro de calcio y agua. Bien, para calcular la cantidad de caliza, a nosotros nos están diciendo una cierta cantidad de dióxido de carbono que se va a producir. Entonces, vamos a analizar el dato del dióxido de carbono que se produce en esta reacción. Nos están diciendo que se obtienen 100 litros de dióxido de carbono en estas condiciones de presión y temperatura. Entonces, para emplear la ecuación de los gases ideales, que la tenemos aquí abajo, pues previamente vamos a pasar la presión que nos la dan en milímetros de mercurio, nos dan 752 milímetros de mercurio, la vamos a pasar a pascales. Recordando que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y luego que una atmósfera pues son 1,03 por 10 elevado a 5 pascales, pues mediante esta operación ya tendríamos la presión en pascales. La temperatura, que nos la dan en grados Celsius, 18 grados Celsius, la pasamos a grados Kelvin sumándole 273. Es decir, 18 grados Celsius serían 291 grados Kelvin. Y luego el volumen, que nos lo dan en litros, pues lo pasamos a metros cúbicos. Simplemente porque en la ecuación de los gases ideales la presión viene en pascales, el volumen en metros cúbicos, R es la constante de los gases ideales, 8,31, y T es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, simplemente haciendo ya el producto de los términos que aparecen en esta ecuación, obtenemos el número de moles de CO2 que se están produciendo. Estos moles corresponden a los 100 litros de dióxido de carbono en estas condiciones de presión y temperatura. No lo he puesto aquí, pero también podríamos utilizar la presión en atmósferas, el volumen en litros, R en este caso serían 0,082 y la temperatura pues en grados Celsius, los 209, Kelvin, perdón, los 291, y obtendríamos igualmente 4,14 moles. Bien, ya sabemos que los 100 litros de CO2 en estas condiciones de presión y temperatura son 4,14 moles de CO2. Entonces, utilizando la ecuación química y la estequiometría marcada en la misma, pues vamos a calcular cuánto carbonato de calcio necesitamos para producir esta cantidad de moles de CO2. Pues bien, empezamos.
Nosotros queremos 4,14 moles de CO2. Pues según la estequiometría de la reacción, un mol de CO2 se genera mediante un mol de carbonato de calcio. Entonces, haciendo este producto, aquí ya tendríamos los moles de carbonato de calcio necesarios. Ahora calculamos su masa. Pasamos a estos moles, que lo tendríamos en este punto, lo pasamos a gramos de carbonato de calcio. Simplemente consultando una tabla periódica, pues podemos determinar la masa molar, esto es la masa de un mol de carbonato de calcio. Bien, pues un mol de carbonato de calcio resultan ser 100,09 gramos de carbonato de calcio. Entonces, haciendo el producto anterior, el producto con esta fracción, obtenemos ya los gramos de carbonato de calcio necesarios para producir los 4,14 moles de CO2, que son los 100 litros de CO2 en estas condiciones de presión y temperatura. Es decir, ya sabemos el carbonato de calcio puro, que se necesita para producir la cantidad que nos han especificado de dióxido de carbono. A nosotros lo que nos piden es la masa de piedra caliza, de la cual pues el 85,3% es carbonato de calcio. Pues bien, lo que vamos a obtener simplemente con este producto, nosotros queremos 414 gramos de carbonato de calcio y sabemos que en 100 gramos de piedra caliza hay 85,3 gramos de carbonato de calcio. Tenemos aquí en los datos. Pues haciendo este producto, gramos de carbonato de calcio se nos van con gramos de carbonato de calcio y lo que obtenemos son los gramos de piedra caliza necesarios, los gramos de piedra caliza necesarios para obtener esta cantidad de CO2. He puesto aquí la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, la fachada de la Catedral de Burgos, pues tenemos que saber que el material de construcción de la Catedral de Burgos es piedra caliza, al igual que el de las pirámides de Egipto. Es decir, esta piedra evidentemente puede sufrir ataques perfectamente, aquí lo tenemos especificado, un ataque con ácido, lo que generaría es que la caliza, el carbonato de calcio se perdiera, generándose estos productos en la reacción. Bien, hasta aquí el ejercicio número 43.